Vamos a ver el gobierno del Cristo, Salmos capítulo 78, del 1 al 9. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Hasta ahí. Te agradecemos, Señor, por este privilegio que tú nos das de ahora poder ser ministros tuyos, de poder recordar el pacto. Queremos mantener siempre esta esencia, Señor, que tú nos has dado en tu Hijo. No queremos pervertirlo, Señor, sino que tú nos des esta respuesta, Señor, que puedas tú edificar a tu iglesia para que podamos estar en el mismo sentir, que podamos también este día poder ser un nuevo día, para que sigamos muriendo a nosotros mismos, para que este ya cuerpo pueda ser absorbido por la vida, para que ahora podamos vivir en obediencia en tu pacto. Te agradecemos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vemos cómo el Señor se levantó un pueblo. Él escogió pues un pueblo, como dice, de los lomos de Abraham. Y entonces Él se creó este pueblo. Se creó este pueblo para que también la descendencia, lo que es el Cristo, naciese también desde Abraham, y luego que vino el linaje de David, y lo vemos aquí en las Escrituras. Pero ¿para qué se creó este pueblo? Entonces nosotros hoy en la actualidad hemos visto, ¿verdad?, cómo hay un gobierno humano, y entonces cuando un presidente va a dar un mensaje, todos están atentos, ¿verdad?, a qué es lo que va a decir, qué es lo que va a decretar, o qué va a ser la nueva ley que ahora va a ser puesta. Entonces la mayoría pues están atentos a todo lo que él va a decir. Pero entonces en las Escrituras podemos ver a este verdadero rey, que entonces sigue decretando, porque en este es el verdadero rey, que sí puede decretar, que sí puede gobernar a su pueblo. Pero entonces vemos que sí les habla al pueblo de Israel, pero también los que vinieron el miércoles vimos que ahora se está hablando de otra generación. Por eso en Deuteronomio que vimos que es la segunda ley. O sea, no es como que va a ser una palabra diferente, sino que es el mismo pacto establecido a esta generación, que sus padres por la incredulidad murieron. Aunque el Señor les dio muchas oportunidades para que se arrepintiesen, para que ahora vivieran dentro del señorío y gobierno, no quisieron. Entonces eran muy obstinados. Y obstinación es o como dice, contumaz es aquel que no se quiere dejar corregir, gobernar. Entonces ellos murieron, pero entonces siempre nos da la enseñanza. Nosotros podemos ver el pueblo de Israel, sí, pero ahora somos el Israel espiritual. ¿Para quién es esta palabra? Para nosotros. Sí, entonces no es como que tenemos que decir, no, eso fue para el pueblo de Israel, esos murieron, ellos tienen la culpa. No, pero el Señor también nos está dando esta oportunidad para que nosotros creamos y no caigamos igual que ellos. Por eso en el versículo 1 dice: escucha, pueblo mío. ¿Será que somos pueblo? Hemos creído, somos pueblo. Entonces la palabra, ¿para quién es? Y verdad que se ha hecho un énfasis en Éxodo 19:5. Si dieres oído a mi voz. Es que
aún el interés es de Dios, ¿verdad? Es decir, es que yo quiero que escuchen, pongan atención a lo que yo les voy a decir. Por eso pongan atención, den oído a lo que yo les voy a hablar. Entonces dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Entonces, como se nos explicó, es inclinar, es escuchar lo que Él nos va a decir. Porque si ahora decimos que creemos que Jesús es el Cristo, entonces ya no vivimos para nosotros. El gobierno ya no es en nuestros deleites, ya no es ni nuestra propia voluntad. Entonces, ¿delante de quién venimos? Para decir, es que ahora nos tiene que gobernar alguien. Y antes, ¿quién nos gobernaba? Satanás, con todas sus obras. Dice que él está gobernando en todas las corrientes de este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros nos desviemos y creamos de Jesús quizás de una manera diferente, o que lo veamos solamente para nuestras necesidades. Día con día yo veo que muchas personas solo ocupan el nombre de Jesús para las necesidades propias. Y no solo lo veo, sino que en las Escrituras también se confirma cómo el pueblo anterior, generaciones pasadas, hacían lo mismo. Entonces, por eso el Señor dice, siempre haciendo énfasis, escuchen mi voz, pongan atención a lo que yo les voy a decir. Él dice en el versículo 2, abriré mi boca en proverbios. No es que va a ir al libro de Proverbios, no. Es que Proverbios significa enseñanza. Es que Él tiene como la mayor experiencia, por eso Él ya sabe nuestra condición, por eso nos quiere dar una enseñanza. Entonces nos dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, cosas que yo ya les había anunciado también a sus padres, pero ahora se las vuelvo a recordar, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Entonces podemos ver cómo Dios siempre hace este énfasis de generación en generación. No fue cambiando la palabra, sino que siempre fue dando el mismo pacto a las distintas generaciones. Y dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Podemos ver que sigue demostrando el poder, toda la autoridad que Él tenía hacia su pueblo. Entonces veamos aquí en Salmos 44, más atrás vamos. Salmos 44, versículo 1. Entonces aquí se confirma cómo el Señor le dio la palabra a los padres y también a los hijos. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Entonces esta nueva generación confirma que Dios les habló. ¿Y sus padres qué hicieron? Sí, transmitir la palabra, porque como que había momentos en que reaccionaban. Y entonces sí transmitían la palabra, y por eso hemos visto todo lo que dice. Sí, vamos a obedecer todo lo que el Señor nos ha dicho, eso haremos. En su momento nada más que de reacción momentánea, pero luego cuando venían dificultades, cuando venían las aflicciones, ¿qué? Entonces se volvían en contra de Dios. Es que no nos es suficiente. Pero podemos ver esta generación también, dice, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Es que quisiste desechar toda idolatría, todos ídolos delante de ellos, para poder injertarlos, para que fuesen tu pueblo. Pero dice, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Es que le diste una nacionalidad, eran pueblo de Dios. Porque dice, porque no se apoderaron de la tierra por su propia espada, por su fuerza, ni su brazo los libró, o sea, su espada, sus fuerzas, sus capacidades, sino dice, tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿En dónde está la complacencia de Dios? En nosotros, en nuestra naturaleza. Es que no podemos agradar al Señor. Él no confía ni en nosotros. Por eso dice, no fueron su fuerza, no fue su espada, no fue ni su brazo el cual los libró y ustedes ganaron esta tierra, sino que fue tu diestra
¿Quién es la diestra de Dios? Su Hijo. Y tu brazo poderoso. Y la luz de tu rostro. Entonces, podemos ver que Él dice, Él es la imagen visible de Dios. Entonces por eso dice, porque te complaciste en ellos. Entonces le agradó que toda la obra de su Hijo, en Él solamente tenía la complacencia. Entonces lo que más amaba al Señor fue entregado a un pueblo. Fue notificado también a sus padres, tanto a sus hijos. Dice, recuerden, es que ustedes no van a ser establecidos en esta tierra por su fuerza. No es que ustedes tienen esta capacidad de hacerlo, no. Sino que dice, tú echaste a las naciones y los pusiste a ellos. O sea, los hijos diciendo de los padres, es que tú sacaste a todos estos moradores, a todos estos idólatras. Porque así también hemos visto, ¿verdad? Despójense de todos estos moradores. Lo vimos, ¿verdad? Ahí en Números. Entonces dice, tú con tu mano los echaste naciones y los plantaste a ellos. Ellos eran tu pueblo. Entonces, volviendo al Salmo 78, dice, por eso todo lo que tú hiciste, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y alabanza no solo es que cantar, sino que es de la demostración de todo lo que Él ha hecho. Entonces ahí sí se podía rendir un verdadero culto, porque estaban con Dios. Y entonces dice, tus maravillas y todo tu poder, cuando dice su potencia, todo tu poder, cómo los libraste del maligno, los sacaste de Egipto. Y entonces quisiste llevarlos a una tierra prometida, donde tú te estabas dando a demostrar a ellos. Pero esas maravillas como que se les olvidó. Y dice, el 5, Él estableció testimonio en Jacob. ¿Quién? Los hombres. Esta generación dice, no. Él estableció testimonio en Jacob. Cuando dice, no, pero las escrituras que las hicieron los hombres. Pero ¿quién la estableció? Por eso hablamos del gobierno de Cristo. Porque Él es el único rey que sí puede decretar, que sí puede gobernar, que sí puede establecer ley. Por eso dice, Él estableció testimonio en Jacob. ¿Y cómo establecer un testimonio en Jacob? ¿Será que entonces solo está hablando del testimonio de Jacob, de todo lo que vivió? No, entonces, ¿verdad? Que tendríamos que ir, ¿verdad? Pero ya se nos ha explicado esto. Jacob, de descendencia de quién viene. Sí, pero de Isaías. Y luego de Abraham. Ya lo sabemos todo esto, ¿verdad? A cómo el Señor estableció el pacto, que le dio la buena noticia, el evangelio de antemano a Abraham, para justificar a los gentiles. Entonces, ¿qué le estaba demostrando? Tienen que tener esta fe. Abraham se lo dijo a Isaac, también se lo confirmó el mismo Dios. Y Jacob, ¿qué dice? Luchó con el ángel, pero él quería tener la seguridad de que sí estaba dentro del pacto, lo cual también deberíamos anhelar nosotros, ¿verdad? Señor, yo no solamente quiero decir que tú eres el Cristo de labios, sino que yo quiero estar confirmado. Y luego, ¿cómo dice? ¿Cómo se iba a conocer a los discípulos? ¿Cómo dice las escrituras? ¿Cómo íbamos a conocer a los discípulos? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, por eso no solo es, como dice, honrarlo de labios, porque el mismo Dios dijo, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo el Señor quiso estar con él mismo? Los injertó, los plantó como una nación, pueblo de Dios, pero ellos no quisieron. Por eso dice, Él estableció el testimonio en Jacob, en Israel. Entonces, y puso ley en Israel. ¿De quién está hablando? ¿El testimonio de quién? Del Cristo. Por eso Jacob quería estar claro, confirmado en que tenía el pacto. Y luego pues también la ley que vino a través de Moisés, ¿sí? Entonces el Señor dio un testimonio, dio una ley. ¿Y la ley para qué es? Para el conocimiento, como dicen, del pecado. Pero para que reconozcamos que nosotros no podemos librarlo, porque si alguien le dice cumpla la ley, no se puede. No podemos nosotros en nuestra naturaleza. Quizás tuviésemos, como dicen algunos, la buena intención. Bueno, voy a tratar de cumplir la ley para tratar de agradar al Señor.
pero Él no se complace de obras humanas. Entonces dice una versión, nuestras mejores obras de justicia son como trapos sucios, trapos de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradarlo. Por eso Él estableció el testimonio, la manera en que todo el ser humano podía ser justificado, limpio. Ahora, estas malas obras podían ser limpiadas a través de la fe por la buena noticia en su Hijo. Por eso dice, Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces, vamos a ver Deuteronomio 4. Le está diciendo, notifiquen. No les está diciendo, mire, añaden o quítenle, o lo que ustedes acuerden, eso díganle. No, notifiquen todo lo que yo ya les he dicho. No les dijo, invéntense una palabra para ver si sus hijos pueden ser salvos. Entonces, en Deuteronomio 4, versículo 1, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Entonces el Señor, como decía, se formó un pueblo, pero no era para que estuviesen ahí nada más. Sí, somos pueblo de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Que ya nos rescató de los egipcios, ahora vivimos para Él, entonces aquí vamos a estar bien cómodos. Como muchos piensan, de decir, solo pidamos para nosotros, para nuestro bienestar, y entonces aquí, ¿verdad? Jesús es el Cristo, levanto el dedo y me quedo acomodado. No, le dijo, ahora yo les enseño los estatutos y decretos. Entonces el Señor les estaba diciendo, así es como tienen que vivir. Yo conozco su naturaleza, ahora tienen que dejar todo eso. ¿Por qué puso estatutos y decretos? Para gobernar al pueblo, porque conocía que nuestras obras eran malas. Entonces, Él ya estaba poniendo la forma en cómo tenían que vivir dentro del pacto. Porque, ¿verdad? Que es fácil decir, estamos en el pacto. Jesús es el Cristo, ¿verdad? Rey, sacerdote y profeta. Fácil, pero ¿cómo tenemos que vivir? Eso mucho quizás se nos puede olvidar. ¿Cómo tengo que vivir ahora entonces? ¿Bajo qué gobierno? ¿Bajo qué señorío? Por eso el Señor les dice, yo les enseño estos estatutos y decretos para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. Entonces, les estaba mostrando la tierra. ¿Cuál era la tierra? Sí había una tierra prometida, pero ¿en qué estaba enfocado el Señor? No solo darle en un lugar terrenal, sino demostrar su pacto a su Hijo, para que estén dentro de Él, para que posean, como dice, asir aquello por lo cual yo he sido asido, o sea, posean. Entonces, pero iba a haber una manera en cómo de vivir, no estar, como decir, en el Cristo y vivo como yo quiero. ¿Verdad que eso no cuadra, verdad? Entonces, si yo estoy en el Cristo, voy a vivir como Él quiere. Por eso estableció estatutos y decretos. Pero en el versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Entonces, ¿será que podemos ayudarle al Señor? De decir, Señor, yo te voy a ayudar, yo creo que aquí te equivocaste un poquito, ¿verdad? Como dicen, hay que hablar con amor, hay que ponerle sazón, ¿verdad? No dice, no vas a añadir, ni a quitar, ni a menospreciar, cuando dice disminuir, desvirtuar la obra que Él estaba haciendo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Entonces nosotros también en este ámbito de discípulos, ¿será que podemos añadirle? ¿Será que el Señor nos ha mandado a hablar otra cosa? ¿O a suavizar, como dice en la palabra? Es que el Señor está enfocado a veces, por eso enviaba profetas a advertirles los juicios que les esperaban si no creían. A veces tenía que hablarles de una manera fuerte para reaccionar. ¿O no es lo que hacen a veces los padres? Sí, amén. Cuando los hijos no hacen caso, ¿qué hacen? A veces elevan la voz, ¿verdad? Y es como que, uy, eso sí va en serio.
Entonces el Señor también envió profetas porque nosotros en nuestra naturaleza, ¿verdad? Que no quiere hacer ni la voluntad de Dios, no quiere ni enfocarse en lo que el Señor está hablando. Por eso dice en el 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor. Entonces pone otra vez como el ejemplo de aquellos que creen y de los que no creen. Dice, vuestros ojos vieron, ustedes fueron testigos de lo que hizo Dios con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Entonces, si yo quiero hacer obras o decir, no, yo voy a seguir a esta persona porque a mí me parece, ¿verdad? No es que, como hoy dicen, yo voy a esta iglesia porque aquí me hablan lo que a mí me gusta. Yo voy aquí porque aquí entonces profetizan. Aquí me hablan de mis sentimientos. Aquí me dicen que soy un campeón. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El Señor será que lo va a recibir con brazos abiertos? No. ¿Qué les espera? Destrucción. Entonces dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová, que creyeron el pacto, que despreciaron sus vidas, dejaron todo por seguir al Señor, dice, todos estáis vivos hoy. Entonces habla de aquellos que no creen, muertos espiritualmente, quedan en esa condición. Si no creen, van a morir condenados, porque ya están condenados y el Señor quiere sacarlos de esta condenación. Pero dice, mas vosotros que creíste, que seguisteis al Señor, todos ustedes están vivos hoy. No solamente una vida física, sino una vida espiritual. Sí, porque esa es la condición del hombre separado de Dios, muerto espiritualmente. 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces no solo le dijo, van a entrar, ustedes ahí se van a establecer. No, le dijo, hay estatutos, hay decretos, hay una ley que tienen que cumplir. O sea, no cumplir para ser salvos, no cumplir para agradar al Señor, es porque ya eran pueblo de Dios, ya habían sido rescatados de esta condición espiritual. Por eso dice, ustedes que están vivos hasta hoy, tienen que vivir de esta manera. Y les puso esos estatutos. El 6 dice, guardadlos. ¿Qué es guardar? Aferrarse, cuidar, proteger, guardar todos estos estatutos, decretos, pues, y ponerlos por obra. Claro, no hay una perfección en este cuerpo terrenal de pecado, pero el Señor en un pasaje le dijo, procuren hacer todas estas cosas. Él sabe nuestra condición, pero dice, pongan por obras todos estos estatutos y decretos. Entonces hay un gobierno. El Señor está diciendo, hay una manera en cómo tienen que vivir, ya no en esta naturaleza carnal, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Es que también habían sido escogidos para dar a demostrar al Cristo viviendo, o sea, ahora estando, creyendo en Él, creyendo de la manera que al Señor le agradaba, iban a demostrar a las demás naciones que Dios estaba con ellos y ellos con Dios. Por eso dice, esta es vuestra sabiduría e inteligencia. Entonces a veces quizás muchos pedimos, dame sabiduría, pero nos da el testimonio. Pero nosotros quizás queremos sabiduría solo para tener un buen trabajo, o la inteligencia, ¿verdad?, para saber más que otros, ¿verdad? Pero no, la sabiduría y la inteligencia es el Cristo, es el pacto en el Cristo. Dice, los cuales todos los pueblos verán su sabiduría e inteligencia, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, ¿qué van a ver las naciones? ¿Quién nos está gobernando? Amén. Y porque estos eran más sabios que nosotros, ¿cómo es que eran entendidos? Es que, como vimos, no eran sus fortalezas, sino porque el Señor se complació en darles a demostrar a su Hijo, su diestra, su brazo poderoso, el rostro resplandeciente del Señor. Entonces el 7 y el 8 dice,
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Yo les pregunto, ¿será que el presidente de aquí está tan cercano a nosotros que todas nuestras necesidades suplen? Entonces, ¿por qué poner la confianza en personas terrenales? Por eso dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses? ¿O qué otro gobierno que esté tan cercano a ustedes para suplir toda necesidad, no física, sino espiritual, para darle toda esta necesidad espiritual? Y dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Hemos visto algún gobierno justo? No. En apariencias pueden decir, no, sí se están viendo obras, ¿verdad? Pero todos, como dicen, ¿qué dicen al final? Todos roban. ¿Hay un gobierno justo? No, ¿por qué? Porque por eso dice, maldito el hombre que confía. Entonces, si ponemos nuestra confianza en un gobierno terrenal, ya está, que nos perdimos. Por eso dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo ahí delante de vosotros? Le está diciendo, yo soy el rey justo, yo sí los puedo gobernar con justicia, porque él también se presentó como el único justo. Has amado la justicia y aborrecido toda la maldad. El 9. Entonces vemos el ejemplo que pone. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con... Pero a veces, ¿cómo buscamos al Señor? Yo me quiero guardar de todo peligro. Yo quiero que Él me guarde a mí, que me dé economía, que me dé comida, que me dé para vestirme. Pero el Señor dice, guárdate. Ahí sí donde tendríamos que guardarnos, donde es el yo, no lo hacemos. Es como que la naturaleza igual aborrece el alma. No quiere ser salvo. Por eso dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Y cómo podemos guardar el alma? ¿Haciendo obras buenas? No. Si ya llegamos a la conclusión que no hay nada fuera de Dios para poder agradarlo, no hay ninguna buena obra, y entonces, ¿qué? Bueno, voy a cuidar, mi corazón, porque ahí están mis emociones. ¿Y qué dice del corazón? Es engañoso y perverso, que nos lleva a todo lo malo. Entonces dice, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, está hablando del testimonio. ¿Cómo vamos a poder guardar nuestra alma si no es con el testimonio? ¿Quién es el que nos santifica, el que nos purifica? Nosotros no podemos, solamente es por el testimonio. Y dice, y aquel que tiene la esperanza en todo esto, a sí mismo se purifica, pero por el testimonio somos limpiados. Por eso dice, yo esparciré el agua y os limpiaré de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias. ¿Los limpiaré con qué? Con el testimonio. Pero ¿qué dice acerca del testimonio? Guarda en tu alma todo este testimonio. Como dice, yo voy a escribir mi ley. ¿Dónde? Dijo, en sus corazones. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Es que has sido testigo de la grandeza de Dios, de cómo los quiere librar. Y dice, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, las enseñarás a quienes, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero entonces hablemos también como competencia o capacidad de padres. ¿Será que un padre puede enseñarle el testimonio si aún no lo ha creído? ¿Puede enseñarle a sus hijos todo esto? ¿El testimonio? Entonces por eso el Señor primero, como dice, nos llama para darnos el testimonio. Y ahí nos está capacitando. Pero hay una condición, ¿verdad? Ser obedientes a la fe. Ser obedientes a transmitir el pacto. Por eso dice, antes bien las enseñarás a tus hijos. Y no solo ahí, y a los hijos de tus hijos. Por eso el mandato que dejó a sus discípulos es, vayan y de hacer discípulos a todas las naciones.
¿qué? Enseñándoles todo lo que yo ya les he mandado. Pero si no tenemos un corazón dispuesto a aprender lo que el gobierno ya del Cristo puesto en nosotros, ¿qué vamos a enseñar? Bueno, solo lo que escuché allá en la iglesia, eso voy a repetir, ¿verdad? O solamente, ¿qué? El Señor le ama y lo está buscando, venga a la iglesia. A veces solo ofrecemos a otras personas para que otros les den el testimonio, y el Señor, ¿será que no nos puede usar a nosotros? Como Él dice, Él a lo vil y menospreciado quiso usar para avergonzar a los sabios y entendidos. Por eso podemos ver que no es obra nuestra. Él está obrando, sí, en nosotros, notificándonos el pacto, cómo tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que hacer. Ya si no queremos vivir de esta forma, ya está, como dicen, nos llevó la que no nos trajo. ¿Por qué? Porque es muerte eterna, condenación eterna. Por eso dice, por tanto, guárdate, guarda tu alma. Pero dice, enséñalas también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es que, ¿verdad que no hay excusas para dar el testimonio? Un pastor decía, pues si usted le da miedo dar el testimonio a tan siquiera el chucho, déselo. Entonces ahí va a ir practicando. Póngase usted delante del espejo, déle el testimonio a usted mismo, el que somos necesitados. Entonces así de cara a cara vamos a darnos el testimonio. Pero tenemos que hablar, dice, enseñarás todas estas cosas, porque ellos iban a poseer esta tierra. Pero aquí estaba cómo tenían que vivir, dando el testimonio, enseñándolo a los hijos y a los hijos de los hijos, cosa que tenía que hacer Adán y Eva. Guardar el pacto y transmitirlo a sus hijos, hijos a la imagen del Cristo. Entonces le iban a transmitir. El Señor nos ha dicho que nos ha dado todo esto, nos ha hecho reyes, gobernamos todo este huerto del Edén, gobernamos los animales, los cuidamos, trabajamos la tierra. Pero el Señor nos ha dicho que de todos esos árboles podemos comer menos de uno. Esta misma palabra lo iba a transmitir a todos los hijos. Ahí estaba puesta la obediencia. Entonces es lo mismo, transmitir el mensaje, pero principalmente es creerlo. Avancemos 2 capítulos, al 6, ahí mismo en Deuteronomio. Entonces, no solo estatutos, decretos, también dice en el 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, claro, principalmente era creer, pero había también una obra que era retener el pacto y transmitirlo. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, para ver que esto no es un juego que hay que darle el respeto al Señor. Dice, guardando todos sus estatutos. ¿Cómo podemos practicar el temor? Guardando, dice, todos los estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los miércoles, solo los viernes, solo los sábados, los domingos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ten cuidado, como Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, si no transmito el mensaje, ay de mí. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces les dio una tierra, les dio una nacionalidad. Entonces, pero dice, no van a vivir como ustedes quieran, es que van a vivir dentro del gobierno del Cristo. El 5. Entonces vemos, hay estatutos, decretos, sí, pero dice el 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el Señor le dice, sí, yo te he dado todo en esta tierra donde fluye leche y miel, pero no vas a vivir como tú quieras, sino que también vas a reconocer que hay un gobierno, un señorío, y amarás
a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Se está hablando de una prioridad. De todo tu corazón. Que lo primero sea el Señor. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas, como dice, cosas son añadidas, pero lo principal es el Señor. No te olvides que Él te ha dado una tierra. O sea, no te olvides o de entrar en jactancia, de decir, no, bueno, ya estamos en esta tierra, sí, el Señor nos gobierna y voy a vivir como yo quiero. Hay un gobierno, un señorío. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán una prioridad. Como dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? O en el Señor o en las cosas de este mundo. Por eso dice, estas palabras las repetirás a tus hijos. Así como el Señor nos edifica en este lugar, es lo que tenemos que hacer. Transmitirlas también a los niños. ¿Será que los niños no entienden? A veces he visto que los niños a veces entienden más que nosotros los adultos. A veces como el Señor pone la gracia para que los niños, por eso dice, el que no se hace como un niño, o sea, no es el que sea como un niño, el que no crea la palabra como niño. ¿Por qué? Porque los niños no ponen excusa, sino que ellos creen. Ellos no ponen un argumento, decir, no, sino ellos creen. Entonces, ¿por qué dice? Enséñalos a tus hijos. Entonces, como, no sé si es un proverbio, dice, entonces enséñale al niño o en su juventud, para cuando ya fuere viejo, no se aparte. Por eso dice, enseña y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por eso dice, amarás al Señor, prioridad. Guarda todo esto en tu corazón. Vas a repetir esto. Es que ya no va a ser una obligación cuando decimos, va a haber evangelismo, lo vemos como un evento. No, es que ¿por qué hacemos evangelismo? Es porque ya hemos sido salvos y esta es la necesidad que tenemos de compartir a otros. Es que yo me muevo porque el Señor así me lo pone, como es el querer como el hacer. Pero más que todo es el amor de decir, otras personas necesitan el evangelio. Por eso dice, las repetirás a tus hijos, no como una obligación, sino que ahora va a ser una naturaleza. Porque a veces cuando decimos, no, hay que congregarnos, hay que orar, no es que tenemos que reunirnos para ser edificados. ¿Cómo lo vemos a veces? Como ¿qué? Un mandato enseñado por hombres. Pero es Dios haciéndonos el llamado. Imaginemos nosotros resistiéndonos a Dios, decir, hoy no quiero de ti. Pero dice, ya estando en la naturaleza, en el Cristo, dice, y vas a repetir estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando. ¿Dónde? ¿Cuál es nuestra conversación en la casa? ¿De qué hablamos? ¿Verdad que a veces ahí quedamos ponchados, verdad? ¿De qué hablamos en nuestra casa? ¿Será que es prioridad? ¿Será que nos deleitamos en el gobierno del Cristo? Y dice, y aún andando por el camino. No, el Señor sabe que yo tengo que estudiar, el Señor sabe que yo tengo que trabajar. Pero dice, y andando por el camino, Pablo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Es que eso no era como un eslogan, ¿verdad? Una frase bonita que se le ocurrió a Pablo. No, era una convicción porque ya estaba en la naturaleza del Cristo. Era algo natural. Ya no vivo yo. Ya he sido crucificado. Y todo lo que ahora vivo en la carne, porque lo que el Señor ya consumó su obra. Pero necesitamos ser librados de este cuerpo mortal, de este cuerpo natural pecaminoso. Y dice que cuando Él venga vamos a ser transformados. Por eso, entonces dice Pablo, y ahora lo que vivo en la carne, o sea, en esta naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
Entonces, compartiendo el Evangelio y por el camino, sí tengo que estudiar, pero por el camino comparto el Evangelio. Tengo que trabajar y por el camino comparto el Evangelio. Por eso dijo, los discípulos por sus frutos los van a conocer. Pero si no abrimos la boca, si no compartimos el Evangelio, y claro, principalmente el Señor nos hace el llamado a creer en Él. Nos capacita para este nuevo pacto que es en el Cristo, porque no vamos a ir a inventar, como vimos anteriormente ahí en el capítulo 4, dice, y no vas a añadir palabras a este, ni vas a disminuir o a desvirtuar la obra que yo ya he hecho. Por eso Él nos capacita, porque es necesidad congregarse, porque venimos a ser afirmados, enseñados, capacitados, lo que ya hemos creído. Pedro decía algo: yo no les voy a dejar de repetir todas estas cosas, estas verdades presentes, aun cuando ustedes las conozcan. Es que somos edificados en el Cristo, nos capacita, pero si no tenemos la disposición a ser instruidos, ¿cómo nos va a usar el Señor? Pero entonces dice, vas a repetir todos este pacto a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La nueva naturaleza, si ahora estamos en la nueva naturaleza que es el Cristo, la prioridad es hacer la voluntad de Él. Porque el Cristo, Él no vino a pasear aquí en la tierra, ¿verdad? A ver la creación, no. La voluntad de mi Padre es necesario que yo haga. Es necesario que yo pase, ¿por qué? Por Galilea, allá por Judea, allá por Samaria. Hay una mujer que está esperando que sea testificado. Muchas personas le amontonaban personas enfermas a Jesús para que la sanase. Pero en un momento el Señor se cansó de decir, no, yo no he venido a sanar cosas físicas o a darle sanidad física. Es necesario que yo pase por aquella región, por aquella aldea, para predicar el Evangelio. Y en Juan 20:30 queda demostrado que el Señor, su enfoque no solo era hacer milagros, porque dice que los milagros los hacía para que sus discípulos creyesen en Él. Entonces en el Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en el testimonio de Juan. Porque ahí en Juan 20, creo que en el 31 o 25 de los versículos finales dice Juan en una expresión, porque si se escribiese de todo lo que el Señor hizo estando aquí en la tierra, no caberían todos los libros en este mundo. Haciendo una expresión de que hizo muchas señales, pero el 31 dice, pero este es el objetivo, este es el propósito, pero estas se han escrito para que creáis, para creer, no para saber, no para que solo escuchemos, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y estando en la naturaleza del Cristo, y para que creyendo todos los días, por eso dice, y la repetirás. Ahora dice, no se apartará el testimonio de nuestra boca, y creyendo todos los días. ¿Para qué? Para tener la vida en Él. Porque esa es la vida, esta es la única vida que podemos obtener, la vida eterna. Porque nosotros no podemos producir vida. Y si hablamos de vida, los hijos, ¿qué vienen? También separados de Dios, con la heredad del pecado, esclavos por este mundo y gobernados por Satanás, esclavos del pecado y esclavos de la muerte. Porque después que Adán y Eva desobedecieron, fueron incrédulos, les dijo, vino la consecuencia. El polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces Hebreos 9:27 dice, está establecido ya para la humanidad, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, como muchos filósofos dicen, ¿cuál es el sentido de la vida? Es que separado del Señor no tiene sentido, está muerto, condenado, no hay un sentido. Pero si el ser humano vuelve al Señor, ya cobra un sentido. Entonces volvamos a Salmo 78. Entonces el Señor en el versículo 5 dice, Él estableció el testimonio, el pacto del Cristo con Jacob también y con todos sus hijos, y puso ley en Israel.
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? Recordando su pacto con nosotros. No veamos a Israel, a aquellos, no. Ahora nosotros, si hemos creído, somos el Israel espiritual. A nosotros, dice, nos está notificando, recordando el pacto. Pero los notifica porque un hermano decía, a veces pedimos al Señor paciencia, dame tu amor, yo quiero ver como tú ves. Pero solo vemos como cosas secundarias que ya están. Es que el Señor no nos vino a dar paciencia, Él no nos vino a decir amor, es que Él nos vino a dar a su Hijo, en quien están todas estas cosas. Entonces Él ya nos ha dado todo, pero por eso Él nos está notificando. Si entendemos algo de la palabra, es que Él nos notifica y nos revela. Eso es la revelación, algo que estaba oculto y que ahora sale a la luz por medio del testimonio. Y si entendemos esto, entonces entendemos que ya en el Cristo están todas las cosas. Por eso también los frutos del Espíritu, ¿en dónde están? También en el Cristo. Los 5 ministerios que el Señor estableció, el Señor, no los hombres, ¿en dónde están? En el Cristo. Porque todos estos, entonces, todos estos ministerios, frutos, que dones, entonces están en el Cristo. Entonces Pablo les decía, mire, procuren los mejores dones del Espíritu, pero yo les muestro un camino que es mejor, que es el Cristo. Entonces, si están en el Cristo, ustedes ya lo van a tener todo. Es que lo tenemos todo. Él ya nos salvó. Él ya nos ve en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales juntamente con el Cristo. Entonces, ¿qué hace con, digamos, con las diferentes personas que damos testimonio? Solo recordamos, nos damos testimonio a nosotros mismos. Recordamos el pacto, pero también notificamos. Es lo que también tendríamos que hacer con los demás. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Allá escuché a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo, aquel que estamos esperando? ¿Qué hizo? Abrir la boca. Entonces, allá en esa congregación me están diciendo que Jesús es el Cristo. Yo no entiendo esto. Yo conozco Jesucristo. Pero ¿por qué dicen que Jesús es el Cristo? Esa fue mi reacción cuando yo vine aquí. Pero sí, que no es Jesucristo. Entonces, el Señor haciendo el llamado a todos para que entendamos el pacto. Entonces nos capacita para que luego notifiquemos a las demás personas. El Señor me reveló que Él es el Cristo. Él es el verdadero Rey porque ya venció a Satanás. Él es el verdadero sacerdote porque Él quitó el pecado y no solo eso, lo extinguió. Y Él dice, y ya no me acordaré más de tus pecados. Y luego vendrá nuevamente, dice, y sin relación al pecado. Y Él es el profeta cuando Él dijo que era necesario pasar por diferentes regiones. La voluntad de mi Padre es que es necesario hacer. Y cuando aún estaba joven, tenía 12 años creo, dice que era muy sabio. Pero él, cuando lo habían dejado en la fiesta, sus padres, María y José, lo habían dejado ahí. Y luego pensaron que estaban con sus familiares, pero se dieron cuenta que lo habían dejado. Entonces cuando pasaron como 3 días, que lo habían dejado ahí olvidado. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo, enseñando a aquellos doctores o doctos de la ley, enseñándoles las escrituras. Y entonces quizás María y José, en su naturaleza pecaminosa o natural, que había dicho, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te quedaste? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y un hermano expresaba, quizás María y José en su naturaleza, ¿qué negocios de su padre? Vaya para su casa. Es que a veces no se entiende la obra del Cristo. Lo que Él estaba haciendo es que Él estaba dándoles el testimonio a aquel que había sido pueblo de Dios, que les había sido dado el pacto, pero lo ignoraron. Pero entonces, vamos aquí ahora. Él estableció el testimonio. En el 6 dice, para que lo sepa la generación venidera, donde estábamos incluidos nosotros. ¿Sí o no? Porque sí, vemos a este pueblo, esta generación, pero el Señor también nos estaba incorporando en el pacto a nosotros. Entonces dice, generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten también a sus hijos. 7. A fin, con el propósito
de que pongan en Dios su confianza, no en las cosas de este mundo, no en personas, no en nuestra capacidad, porque entonces dice, cuando yo soy débil, es que soy fuerte. ¿Por qué? Porque Él se va perfeccionando ¿en qué? En nuestra debilidad. En lugar, a través del testimonio, en vez de fortalecernos, nos debilita. ¿Cómo? Haciendo morir la carne para que Él crezca en nosotros. Por eso dice, yo no he venido a traerles paz, sino espada. Entonces, ¿para qué? Para que reconozcamos el estado en el que estamos separados de Dios. No podemos agradarlo, no podemos hacer alguna obra para agradarlo o para ganar la salvación. Dice en las Escrituras que no hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay quien busque lo bueno. Todos, dice, nos hicimos inútiles a una. Entonces dice, y el Señor dice, por causa de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, dice que Él ocultó su rostro. Y Él que se tapa los oídos para no escucharnos. Por eso Él estableció a su Hijo como la luz del mundo, como el representante. Que Él fuese el representante, el Emmanuel, Dios. Ahí está el mediador y también el sustituto. El mediador porque Él nos iba a llevar al Padre, y el sustituto para que todo el castigo del juicio, del pecado de la humanidad cayese sobre Él, pero de los que iban a creer en Él. Entonces vemos, y dice, para que nuestra confianza esté en Dios, no en nuestra capacidad. Y dice que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Ahí dice, generación contumaz, obstinados, que no se dejaron gobernar por Dios. Esta generación maligna, contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. Entonces el Señor nos recuerda, ojalá nosotros, porque el Señor nos habla a nosotros, nos recuerda el pacto. Aquí nos dice, miren, tienen dos opciones: o creen o no creen. ¿Van a ser de esta generación o de aquellos que se van a salvar? Estos no dispusieron el corazón, ni fue fiel para con Dios. ¿Fiel en qué? Es que claro, nosotros no podemos ser fieles por nuestra capacidad. El único fiel dice que es el Señor. Él ha mantenido el pacto de generación en generación hasta llegar a esta. Se ha permanecido fiel. Ahí es donde yo veo una identidad. En Cristo le dijeron, mira, tus discípulos están yendo. Mejor hablar más despacio, ¿verdad? No los exhortes. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, que el Señor no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos al Señor. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque nosotros necesitamos al Señor. Pero si no, dice, nos advierte, hay una generación obstinada que no se dejó gobernar. Por eso estamos viendo el gobierno del Cristo. Pero ¿será que nos vamos a dejar gobernar? Y luego aquí más adelante, en todo el 78, si ustedes ven, es algo largo, ¿verdad? Tiene 72 versículos, pero vamos ahí. El Señor recuerda todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, cómo les dio el maná, cómo dice, les dio agua de la roca, y también les dio, los tapó también con la nube, también les dio la nube. Entonces le dio todo esto. ¿Para qué? Para mantenernos ahí. Vemos que dice que Él sí suplió la necesidad tanto física también, porque era el pueblo, pero lo principal era el espiritual. En el versículo 34 de Salmo 78. Entonces el Señor recuerda algo. A veces como nosotros buscamos al Señor solo cuando vienen los problemas, las aflicciones. Dice el 33, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, le decías que ustedes por incrédulos van a morir. Pero dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ahí sí se disponía, Señor, no, ¿qué tenemos que hacer? Pero luego pasaron todo de incrédulos
Pero dice, cuando venían los problemas, las aflicciones, ahí no, ahí sí, Señor, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a servir. ¿Y cómo vemos a personas que sirviendo solo por ganar el favor de Dios o solo porque tienen problemas, pero nunca por una necesidad espiritual? Y dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. Ahí sí se recordaban del pacto. Pero en el 36 dice, pero le lisonjeaban, ¿qué es? Lo adulaban. No, Señor, si te queremos creer, nosotros te hemos servido. Dice, lo lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, porque el Señor ya sabía cuál era la intención de su corazón. Solo porque venía este problema, no. Es que es en las buenas y en las malas. El Señor es Dios cuando estamos bien, y cuando estamos mal, ¿será que no sigue siendo Dios? Sí, por eso entonces Él sabía su condición. Solo cuando estaban pasándola mal, lo querían buscar. Y dice, 37, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué venimos a congregarnos? Porque Él viene a afirmarnos. A todo lo que ya hemos escuchado y lo que hemos creído, nos lo viene a comprobar en las Escrituras. Por eso les decía, yo he visto, en la vida de muchas personas, aún también en la mía, cómo nuestra naturaleza no quiere nada con Dios, pero no solo ahí, sino en las Escrituras. Podemos verlo, buscaban solo por una necesidad física, pero sus corazones no eran rectos, no se recordaron ni de su pacto. 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran, ¿qué dicen? Carne. No podemos hacer nada para agradarle. Entonces dice, es como el viento, soplo que va y no vuelve. Así es la vida, ¿verdad? Rápido, ¿qué? Teníamos, éramos niños, y luego ¿qué? Ya ancianos, rápido pasa, es como el viento. Entonces dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron. Y dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia. Y ya para finalizar, vamos a 1 de Juan 3, 18. Entonces el Señor pues nos está dando que su gobierno, lo que tenemos que hacer, cómo debemos de vivir. Por eso a veces sí, cuando tenemos claro el Evangelio, cuando se nos es revelado y vamos a las Escrituras, vemos cómo tenemos que vivir. Entonces, dentro del gobierno, pero ¿qué es lo que conlleva este gobierno? Aquí están en las Escrituras. Entonces Juan dice, 1 de Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Verdad que es bien fácil? Jesús es el Cristo, Rey, sacerdote y profeta. Vayan ustedes a predicar. Sino dice, amen de hecho y en verdad. Demostrar por los frutos. Entonces, con un acto, ¿qué? Darle el testimonio a otro, dándole la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende o nuestros sentimientos, dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Él es mayor para poner la confianza que en nuestros sentimientos. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero las personas que prefieren, solo pidamos y no hagamos lo que le agrada a Él. Entonces ahí vemos el montón de gente pidiendo y pidiendo que la traigan su petición, pero del Cristo, del pacto, no conoce. Entonces vemos que hay una condición, creer en Él y luego ser obediente. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús el Cristo, y por consecuencia somos obedientes y nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. ¿Y cómo nos amamos los unos a los otros? Dando el testimonio, demostrando el amor que Él ya demostró.
y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu nos ha recordado, el Señor, como dice, Él ha hablado a través de su Hijo, y el Espíritu sigue confirmando esta obra. Él nos edifica, no somos nosotros, pero nosotros solo notificamos el pacto, solo lo recordamos. El que edifica, el que convence, ¿quién dijo el Señor que iba a ser? El Espíritu Santo. Si algo revelado ha sido el Señor, entonces que el Señor nos continúe ayudando y que nos aferremos al pacto y viviendo ahora dentro del gobierno del Cristo. Pónganse en pie conmigo, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder escuchar el pacto nuevamente, Señor, y aún también hablarnos a través de todas las escrituras que debemos de creer en ti, no a nuestra manera, sino a la manera que tú has establecido, así como estableciste el testimonio con Jacob y con todo el pueblo de Israel, hablando en todo, Señor, en la ley, en los profetas y aún en los salmos, dices testimonio de ti mismo. Por eso te agradecemos que tú nos sigues abriendo el entendimiento. Ahora también nos dice que pongamos atención, que podemos oído a tu voz, Señor, para que tú nos puedas edificar, para que tú puedas convencernos de cuál es esta verdad, Señor. Ayúdanos a no ver solo las cosas terrenales, porque tú dijiste que somos dignos de lástima, de conmiseración, si solo te buscamos para las cosas de este mundo. Por eso líbranos aún de nuestra propia naturaleza, para que no veamos las cosas de aquí abajo, sino como Pablo a través del Espíritu decía, si hemos resucitado, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y que podamos ahora agradarte porque hemos creído en tu Hijo y podamos ser obedientes, Señor. Te agradecemos porque nos sigues capacitando, nos sigues ministrando en este lugar, Señor, para que podamos dar el testimonio a otros, para que esta palabra no salga de nuestras bocas, sino que podamos guardarla y podamos dar el testimonio, para que podamos aferrarnos y afirmarnos, Señor, los unos con los otros a través del testimonio. Te agradecemos y te honramos, Señor, y te glorificamos a través del testimonio en Jesús el Cristo. Amén. Amén.